En este caso, hoy me toca a mí presidir la comisión de trabajo. Básicamente lo que hacemos es, una vez que tenemos conocimiento del atropello de alguna propiedad privada a través de una invasión o proyecto de expropiación, eh, lo que hacemos es articular los medios necesarios para evitar que se vulneren esos derechos, ya sea trabajando de cerca en colaboración con los miembros de la Fiscalía, Poder Judicial, poderes del comandante de la Policía Nacional, o quien, digamos, con quien tengamos que hablar, ya sean parlamentarios, ¿verdad? Como para evitar que se vulneren los derechos del productor, ¿verdad? Tenemos muchos casos de pedidos de expropiación, teníamos muchos casos de invasiones muy violentas. Por suerte, eso de a poco, digamos, fue mermando gracias a la vigencia de la ley Riera Zavala, que aumentó, digamos, el marco penal para los casos de invasión. Hoy creo que quedan otros problemas, pero que, digamos, escapan un poco a la Comisión de Defensa, son los casos de avigeo y contrabando que están golpeando un poco al sector, ¿verdad? Básicamente ese es un pantallazo general que te puedo dar sobre la comisión de trabajo que presido yo, y hacemos oficina acá en las instalaciones de la Asociación Rural del Paraguay, que hoy está de fiesta, con el aniversario de los 40 años de nuestra Expofería Nacional, que la hacemos con la gente de la Unión Industrial también, ¿verdad? Es sumamente importante entonces el trabajo que vienen realizando, porque acá en la expo vemos todo lo que están exponiendo, pero para poder lograr esto que Paraguay produce hay que tener también esa seguridad jurídica de poder trabajar de manera tranquila. Es así tal cual. Esto es el pantallazo y la vitrina de las cosas lindas. De repente siempre hay cuestiones, trabajando, digamos, en el campo uno tiene ciertas satisfacciones, pero también hay problemas, ¿verdad? Hay un viejo dicho que dice, bueno, solamente aquel que trabaja tiene problemas, ¿verdad? En realidad, esos trabajos a veces conllevan superar ciertos obstáculos. Yo te hablaba del tema del contrabando, te hablaba del tema del avigeo, y principalmente para el productor un mal endémico eran las invasiones a la propiedad privada, que en periodos electorales, básicamente los políticos lo que hacían era utilizar como promesa electoral, directamente la confiscación de tierras ajenas, ¿verdad? ¿Por qué digo yo confiscación? Porque si bien es cierto, en nuestra Constitución Nacional está prohibida la confiscación, básicamente los pedidos de expropiación para mí hoy son básicamente confiscaciones de hecho. ¿Por qué? Porque el Estado está endeudado en más de 100 millones de dólares por compra de tierras, y el INDERT para pagar por esas tierras tiene nada más y nada menos que un presupuesto paupérrimo de 2 millones de dólares anuales para pagar por esas deudas. Y se está endeudando al Estado a razón de aproximadamente 5, 6 millones de dólares al año por compra de tierras. Sin embargo, tenemos tan solo 2 millones de dólares. O sea, ¿cómo vos podés pagar una cuenta si vos tenés 100 millones de guaraníes? Traducamos eso en guaraníes, con sus intereses. ¿Cómo vas a pagar tu cuenta si tus ingresos no superan los 2 millones de guaraníes? Y te estás endeudando al año a razón de más de 5 a 6 millones de guaraníes. O sea, básicamente es imposible. Entonces, con todo eso lo que buscamos nosotros como rurales es, bueno, frenar los proyectos de expropiación que sean innecesarias, y más todavía cuando hay actos de violencia de por medio, y de alguna u otra manera también evitar que sean propaganda electoral y política los casos de invasión, ¿verdad? O sea, básicamente ese es el trabajo que estamos haciendo de un tiempo a esta parte. Y yo creo que lo más importante también como efecto positivo de estas leyes que protegen a la propiedad privada es el fomento a las inversiones, ¿verdad? Paraguay tiene hoy un clima, eh, digamos, bueno para las inversiones, justamente porque está mostrando señales de seguridad jurídica, ¿verdad? El inversor lo primero que hace es ver si es que el país donde va a invertir le va a generar las condiciones propicias para poder invertir seguramente su dinero, ¿verdad? Palabras más, palabras menos es eso. Finalmente, siempre decimos de que los
perjudicados cuando hay falta de seguridad jurídica. Ni siquiera son los grandes inversores, ¿verdad? El propio inversor nacional, el propio productor pequeño, es el que sufre en carne propia cuando su propio país no le da las condiciones propicias para poder invertir en su campo, ¿verdad? Hablaba de un tema muy importante. Esto se da principalmente en la época electoral. Acabamos de culminar esa etapa. ¿Cómo fue el trabajo en ese tiempo? Para nosotros, una sorpresa que tuvimos fue que en estas últimas elecciones, tanto en el periodo de las internas partidarias como en las elecciones generales, yo en lo personal noté bastante tranquilidad en comparación a periodos electorales anteriores en cuanto a invasión de propiedades. Para mí es más que claro el ejemplo de que doy cuando visitábamos a la doctora Sandra Quiñones en el anterior, digamos, periodo electoral, y visitábamos a la doctora en ese entonces Nobel, fiscal general del Estado, con una lista de más de 50 casos de invasión importantes. Eh, y hoy esa situación no se dio, ¿verdad? O sea, seguimos teniendo las invasiones que ya datan de largos años, pero nuevos casos de invasión eran muy pocos y puntuales y, digamos, en vías de solución, digamos, o sea, que no ameritaba una mesa de reunión grande donde planteáramos la problemática, o sea, tan contados eran los casos, y estoy hablando de menos de 5 casos, entonces que podíamos manejarlos y contenerlos tranquilamente. Entonces, yo creo que hoy podemos hablar de resultados positivos, por lo menos en ese sentido, en cuanto también a la gestión que desarrollaron ciertas actividades, llámese Policía Nacional, Fiscalía del Estado. Te hablaba yo de la vigencia de la ley. La Fiscalía no tiene más que aplicar la ley en ese sentido. Entonces, se generó un clima bastante estable en relación a lo que eran el mal endémico de las invasiones en casos de en épocas de periodo electoral, ¿verdad? Ahora, hablando sobre un caso puntual, ya hablábamos un poco antes de empezar la entrevista, se da un veto a un pedido de expropiación en estos días. Asimismo, tuvimos la muy buena noticia de que el presidente Mario Abdo Benítez, ya presidente saliente prácticamente en las gestiones, nos ha oído y ha vetado el periodo de expropiación que, digamos, se aprobó en el Senado y en diputados, de las tierras de la agroganadera Tayiguazú, propiedad de la familia Núñez, donde hubo conatos de violencia importantísimos. Tenemos que recordar de que el propietario fue maniatado, fue, digamos, privado de su libertad por horas, por gente muy violenta, gente que se dedica al cultivo de marihuana dentro del inmueble, y que directamente pretendían deforestar todo ese pulmón dentro de la región oriental. Eso está en el distrito U, departamento de Caguazú, y era una expropiación que iba a golpear bastante, no solamente la seguridad jurídica, sino que también iba a endeudar al Estado paraguayo de manera absolutamente innecesaria, ¿verdad? Yo quiero realmente agradecer de alguna manera al Ejecutivo actual porque, estudiando los antecedentes, ellos procedieron a vetar el proyecto de ley. Y para nosotros eso es muy importante, ¿verdad? Tener el respaldo de las autoridades y de que realmente se pueda subsanar, ¿verdad? Imagínate vos que eso se haya convertido en ley, se iba a privar a gente que realmente trabaja en el campo, porque en específico esta gente está produciendo en el inmueble. Es más, la persona que Eduardo Núñez, de hecho que vive prácticamente dentro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, realmente hubiesen asestado un golpe muy duro al sector productivo de si es que se convertía en ley esta expropiación, ¿verdad? Entonces, es importante también, así como se critica en ciertos momentos, agradecer cuando realmente se procede al veto. Y ahora, gracias a las gestiones
de la Asociación Rural del Paraguay, en la figura del presidente Peli Galli, y en nombre de la familia Núñez, realmente para nosotros nos congratulamos con el veto que firmó el presidente Mario Abdo, ¿verdad? Ya nos comentaba lo que atravesaba esta familia, las familias que están detrás, también los trabajadores. ¿Cómo fue el proceso para lograr este resultado? Porque como ya lo decía, es un resultado positivo, hay que celebrarlo porque también deja ese precedente. Pero ¿cómo fue el proceso? Realmente te cuento que los antecedentes de la invasión de la estancia Núñez, de la agroganadera Tayuguazú, ya data de varios años. Siempre fueron violentados. ¿Por qué? Porque naturalmente al tener, y es todo un problema, hoy por hoy tener pulmones de bosque muy interesantes. Porque ¿qué pasa? Los invasores lo primero que hacen es el rollo tráfico, ¿verdad? Detrás de eso el cultivo de marihuana y otros delitos conexos, ¿verdad? Avigeo y otro tipo de... Acá lo que ocurrió en su momento fue que nosotros les recibimos a ellos como familia hace tiempo atrás en comisión directiva central, incluso plantearon la problemática. Se le dio respaldo y se hizo la tarea correspondiente como gremio de acercarse a las autoridades, ¿verdad? Del Ministerio Público y de la Policía Nacional. En aquel entonces se logró subsanar la invasión, ¿verdad? Si bien es cierto, esta gente entraba y salía igual al inmueble. Lo que ocurrió fue que de la mano del senador de Paco Ledesma y de Hugo Richard, se dio ingreso al pedido de expropiación ya en estamento parlamentario, digamos, ¿verdad? No tenemos muchos los detalles de cómo trabajaron ahí las comisiones internas dentro del Senado ni de la Cámara de Diputados, porque no nos cursaron las invitaciones correspondientes, pero una vez que se trató eso en ambas cámaras, digamos, se aprobó la expropiación. Y a partir de ahí nosotros tuvimos que hacer un fuerte lobby con el Ejecutivo, que a Dios gracias nos escucharon, ¿verdad? Tomamos contacto directamente con gente del gabinete presidencial. No tengo nomás autorización de dar nombre, ¿verdad? Pero se hizo un trabajo interesante de lobby, nos escucharon, nos recibieron, les explicamos la situación por las cuales no debería de darse esta expropiación. Y como resultado de ello tuvimos el veto presidencial, gracias a Dios. Naturalmente, el nombre del presidente, cuando se habla de veto, tenemos que dar nombre, ¿verdad? O sea, el presidente Mario Abdo vetó la ley, y de esta manera también se dejó un buen precedente para resaltar, ¿verdad?, de que es una propiedad capital paraguayo, en manos de paraguayos de hace años, ¿verdad? Acá no estamos hablando de inversores extranjeros ni gente que ¿verdad? O sea, estamos hablando de gente que está trabajando esa tierra hace años, años y años, ¿verdad? Entonces, se protegió a esa gente y por sobre todas las cosas no se endeudó al Estado de manera irracional, ¿verdad? Con respecto a los otros proyectos de repente que se encuentran, ¿hay otros proyectos pendientes? ¿Cómo están trabajando con eso? Y sí, cada tanto nos viene la noticia, nos llega la noticia de que hay pedidos de expropiación. Algunos tenemos que reconocer de que no los podemos evitar porque incluso los propietarios están de acuerdo. Entonces, en ese caso, no nos queda más que aceptar los resultados, ¿verdad? Pero hay otros casos que se vienen solucionando. Tenemos que recordar que se había rechazado el proyecto de ley de expropiación. Eso se solucionó en el mismo Parlamento, de la invasión de Pindó, de la estancia de la gente de la firma de Perfecta, de la gente de la familia Bendlin, ¿verdad? Que también ellos viven con esta violenta invasión. Ellos están totalmente fuera del campo, la estancia está totalmente invadida. Yo creo que alguna vez el Estado tiene que restituir el Estado de Derecho en esa propiedad, porque tenemos que recordar de que ahí se quemó la mayoría, tenemos que recordar de que ahí se quemaron vehículos, se privó también de libertad a ciertas personas de la firma. Entonces, yo creo que en algún momento dado tiene que primar el Estado de Derecho y se tiene que desalojar a toda esa gente o eventualmente reubicar, ¿verdad? O sea, se tiene que ver una solución, pero básicamente en ese inmueble no pueden permanecer, ¿verdad? Y tenemos, o sea, cada tanto van surgiendo noticias de pedidos de expropiación, ¿verdad? O sea,
Hoy por hoy, este Parlamento es nuevo. Habría que ver cómo van ellos manejando la situación de las expropiaciones. Estimo yo de que con la nueva composición y el nuevo ejecutivo vamos a tener todavía eh, formas esperanzadoras de trabajar en el sentido de que yo creo que van a hacer respetar la propiedad privada. Estimo yo de que van a rechazar los pedidos de expropiación que sean innecesarios, ¿verdad? Y nosotros, desde nuestro lugar, desde la Asociación Rural del Paraguay, naturalmente estaremos velando siempre por los derechos del productor, ¿verdad? Justamente ya hablaba un poco del nuevo gobierno. Se vienen un nuevo gobierno, se vienen 5 años. ¿Cuáles son las expectativas que tienen con respecto a este nuevo gobierno y cómo están ya analizando el poder trabajar con ellos? Bueno, las expectativas son altísimas, te cuento. Yo en lo personal conozco al presidente electo. Creo que es la persona indicada para, para poder, digamos, llevar políticas económicas por sobre todo, y yo creo que su formación así lo avala. Las personas designadas en los gabinetes, yo conozco puntualmente al senador Enrique Riera, una persona que no cabe duda que va a hacer proteger la propiedad privada. Él es una persona que, digamos, es muy querida dentro del gremio. Su familia, de hecho que su padre fue presidente de la Asociación Rural del Paraguay. El doctor Manuel Riera, el hermano, es una persona, un referente dentro del gremio también. A ver, nadie más indicado que él, a nuestro criterio, para que lleve adelante esa cartera que es de por sí es bastante complicada, ¿verdad? Hoy el Paraguay no está pasando por el mejor momento en cuanto a materia de seguridad, entonces creemos de que él es una persona que está capacitada para eso. En cuanto a su legado en materia legislativa, hablábamos de las leyes que protegen al sector. Hablamos de la ley Riera Zavala, que justamente, básicamente, el mote de la ley lleva su apellido. Así también tenemos sabido de que él ha rechazado importantes proyectos de leyes de expropiación. Entonces, tenemos ese mensaje. Tenemos al ingeniero Rolando de Barros, ¿verdad? Que ya estuvo en su momento en la cartera del medio ambiente. Y creemos de que es gente que está realmente capacitada como para desarrollar de manera correcta básicamente las gestiones del Ejecutivo con relación a las políticas del gremio, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos y tenemos altísimas expectativas de que vamos a poder trabajar tranquilos. Finalmente, el sector productivo nunca te va a solicitar algo que no está de acuerdo a las leyes, ¿verdad? O sea, siempre nosotros pedimos que el productor se ayorne a las nuevas legislaciones ambientales, a las nuevas legislaciones tributarias. Cuando salen las leyes, pedimos que se las cumplan, estemos de acuerdo o no, ¿verdad? O sea, el sector productivo lo único que pide es trabajar tranquilo y trabajar seguros por sobre todo, ¿verdad? Con respecto a lo que viene a ser mencionaba la ley Riera Zavala, ¿cómo ha sido el proceso y también cuáles han sido los beneficios de esta ley? Bueno, te hablaba yo de los índices, ¿verdad? O sea, cuando el marco penal es tan solo lo del delito, a veces la gente no tiene tanto miedo de atropellar una propiedad privada, sabiendas de que como mucho lo que va a ir es a una comisaría a pernoctar y al día siguiente ya tiene una medida sustitutiva, ¿verdad? Es distinto cuando cometes un crimen, porque así está hoy establecido, y al fiscal y al magistrado no le queda de otra que disponer la prisión preventiva de la persona, ¿verdad? Entonces, básicamente el primer resultado que tuvimos es del temor de la gente de atropellar la propiedad privada. Esa es una situación clara. Y vayamos al caso del avigeo, ¿verdad? Los casos de avigeo tenían un marco penal mayor. En algún momento eso se baja, se modifica la ley del año 97 del Código Penal y se baja la pena para los casos de avigeo. Y yo creo que ese fue un mensaje muy negativo, razón por la cual hoy tenemos bastantes casos de avigeo. Yo creo que habría que repensar un poco eso en algún momento dado, seguramente se debería de aumentar de vuelta las penas para los casos de avigeo y
porque es un mal endémico que tenemos. Entonces, como sector productivo, yo creo que necesitamos aumentar de vuelta las penas para los casos de avigeo y eventualmente ahí veremos los resultados, ¿verdad? En materia de la ley Riera Zavala tenemos números bastante positivos, ¿verdad? O sea, hay gente que sostiene de que la ley no generó ningún efecto positivo porque dicen, gente de la izquierda sostiene de que siguen habiendo casos de invasión y bueno, el resultado luego no iba a hacer que prácticamente no existan los casos. Van a existir, van a seguir habiendo casos, pero ya no en los números en los que teníamos que eran bastante alarmantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que le falta al sector productivo? ¿Cuáles son los principales pedidos para este nuevo gobierno, para el trabajo también que van a venir realizando, además de la seguridad jurídica? ¿Qué necesita el sector productivo para poder trabajar con tranquilidad? Bueno, desde mi comisión en particular, porque yo creo que hay varios pedidos que seguramente van a devenir, pero de otras comisiones de trabajo, ¿verdad? Eh, está la comisión técnica, está la gente de la CONALCAR que trabaja para los casos de avigeo, está la gente que comercializa la carne, o sea, hay distintas comisiones de trabajo que básicamente cada una de ellas tendrán sus demandas. En mi caso en particular, la comisión la cual yo presido y que a su vez trabajamos de cerca con la mesa directiva, la comisión, tanto con la mesa directiva como con la comisión directiva central y también el propio presidente de la rural, básicamente va a ser que defendamos la vigencia de esta ley porque ya han habido casos en los que se ha pedido la derogación de la misma, ¿verdad? Entonces, ese sería un primer paso, ¿verdad? O sea, proteger la vigencia de esta ley que está hoy. Así también trabajar, te decía yo que había casos antiguos de invasión. Ahí vamos a pedir nosotros que se restablezca el derecho, ¿verdad? En el caso de Pindó, la estancia Pindó. También veamos cómo está trabajando la gente de Campos Morumbí, ¿verdad? De la familia Riquelme, si está trabajando tranquila o no. Yo creo que puntualmente tenemos que ver que la familia Núñez, que ahora se rechazó que se vetó su expropiación, también pueda trabajar tranquila. O sea, tratar de proteger a aquellos productores que tuvieron casos de invasiones violentas. Yo creo que esa va a ser una tarea que vamos a tener que pedir al Ejecutivo. Y por sobre todas las cosas, ¿verdad? O sea, que el Ejecutivo que yo creo que no va a ocurrir luego, ¿verdad? Que el Ejecutivo, por ejemplo, no te venga con aquello que alguna vez firmó en la época del Lugo, firmaron, ¿te acuerdas del caso del protocolo para los casos de invasión? Que lo único que hacía era inviabilizar los desalojos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros principalmente estaríamos pidiendo al Ejecutivo, ¿verdad? O sea, cuidar, no caer en la trampa, ¿verdad? De andar firmando acuerdos con ciertos sectores políticos que lo único que hacen es atropellar al sector productivo, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información, también lo que se daba en este caso específico. Le agradecemos muchísimo su visita a nuestro stand. No, por favor, el agradecido soy yo. Para nosotros como gremio es demasiado importante que nos den los espacios como para poder dar a conocer a la opinión pública la situación en la que trabajamos. Te decía, estamos hoy gozando de la brillantez de la Expo, que de hecho la organiza la Rural con la gente de la UIP. Y bueno, también manifestar esto que está un poco detrás del escenario, ¿verdad? O sea, la problemática que hoy por hoy tiene números, digamos, que nos congratulamos, ¿verdad? O sea, tenemos que decir que estamos pasando por un buen momento, ¿verdad? O sea, que propicio para las inversiones y bueno, esperemos que las cosas sigan así, ¿verdad?